Bienvenidos a la segunda sesión del repaso final de Mundos Antiguos Live. En ella vamos a demostraros que la prehistoria y la historia antigua molan. Recuerda, historízate. ¿Qué objeto nos puede ayudar ahora a conocer la edad de los metales, la última etapa de la prehistoria? Explorar. En efecto, esta alabarda, este cuchillo de bronce, fue una de las armas más potentes que portaban los guerreros de la Edad del Bronce. Recordemos que la Edad de los metales se divide en 3 periodos: Edad del Cobre, Edad del Bronce y Edad del Hierro, en referencia al metal más importante que se usaba en cada una de ellas. En estas etapas, las distintas culturas fueron aprendiendo a trabajar los metales, poco a poco, a veces porque lo inventaron, pero la mayoría gracias al contacto y comercio con otros pueblos. Primero fue el cobre, luego la aleación, la mezcla entre cobre y estaño, el bronce, y por último el hierro. Pero no todas las culturas terminaron dominando la producción de estos 3 metales. Por ejemplo, los egipcios no conocieron las armas de hierro hasta que en el año 1700 los guerreros hicsos les invadieron. Veamos ahora cómo se fabricaba un arma en la Edad del Bronce.
Ha sido increíble, ¿verdad? Hemos visto en este vídeo a José Manuel Díaz, un arqueólogo que hace arqueología experimental, que nos ha recreado cómo sería el proceso de fabricación de un hacha de bronce. Caos, con tierra, paja y agua, y las manos ha construido nada más y nada menos que el horno. Y luego, gracias a la tecnología del fuego y el mineral, nos ha podido elaborar esta herramienta. José Manuel nos ha contado un ejemplo de cómo sería el trabajo de esos metalurgos, el término con el que se conocía a los artesanos que conocían el secreto de los metales. Recordar, por último, que al final de la edad de los metales existe un periodo en el cual se produce en diferentes partes del mundo la transición desde la prehistoria a la historia, y será el momento en el que en cada sociedad surja o se empiece a utilizar la escritura. A este periodo se conoce como protohistoria. Los metales se utilizaron para muchas cosas, desde su uso como objetos de prestigio, como adornos y joyas para los poderosos, o para las tareas económicas o domésticas, herramientas de agricultura, ganadería, etc. Pero sobre todo, desde el invento del bronce para la guerra. La edad de los metales, la última etapa de la prehistoria, además marcó dos grandes cambios fundamentales. El primero, la separación definitiva entre poderosos y pueblo llano. Los primeros comenzaron a acumular poder, riquezas y bienes. De hecho, muchos se convirtieron en jefes o reyes. Los segundos, el pueblo, pasaron a depender y a trabajar para ellos. Aquí tenéis una vista de la ciudad argárica de Almoloya, en Murcia, sede de unos ricos príncipes argáricos y de una de sus armas de guerrero. El segundo cambio, los avances tecnológicos y el conocimiento comenzaron a quedar para disfrute o uso de unos pocos. Ya no estaba al servicio de todos. La metalurgia, los secretos de la fabricación del metal, así como el resto de conocimientos como la astronomía, las matemáticas, y más tarde el arte o la escritura, quedaron al servicio del poder de los gobernantes, para único disfrute y uso de ellos. Reyes de la edad de los metales, como tenían tantos bienes, necesitaban controlar y contabilizar sus riquezas. Este fue el motivo por el que las distintas civilizaciones, como la mesopotámica o la egipcia, inventaran sistemas de escritura para llevar la contabilidad, el pago de los tributos o impuestos. Pero en este sistema, solo los escribas sabían escribir y leer, y los sacerdotes de los templos eran los únicos que podían acceder al conocimiento. El resto de la población tenía como papel trabajar en trabajos manuales, producir alimento, pagar impuestos y obedecer. ¿Qué objeto nos lleva entonces al inicio de la historia o a contarnos el final de la prehistoria? En efecto, esta pequeña tablilla con escritura cuneiforme nos habla del surgimiento de la escritura en Mesopotamia entre el 3500 y el 3200 a.C. Un gran problema para marcar el paso de la prehistoria a la historia ha sido señalar qué elemento representa su final, y este ha sido y es fuente de muchas disputas entre los investigadores. Hay diversas teorías, pero la principal marca la aparición de la escritura como un gran acontecimiento que señala el final de la prehistoria. Según esta teoría, si hay escritura en una sociedad, es decir,
si hay un sistema o código de comunicación escrito, la historia comienza en esta sociedad. Así decimos que fue en los valles del Crescente Fértil donde surgió la historia, donde aparecieron las primeras civilizaciones con escritura, como Mesopotamia o Egipto. Pero lo cierto es que no todo es tan sencillo. Si tomamos la escritura como hito que marca el inicio de la historia, el problema básico a la hora de estudiar el final de la prehistoria es que no en todos los lugares se produjo al mismo tiempo la aparición de la escritura y no en todos los lugares tenemos conservada la misma cantidad de información. Así que ya veis, es más complicado de lo que parece. Si preguntamos la fecha del final o del inicio de la historia en un lugar, solo podremos decir cuándo finalizó en una zona, pero en otra región del mundo se produjo mucho más tarde. Por ejemplo, el nacimiento de la escritura en Egipto o Mesopotamia se sitúa cerca del 3500 a.C., mientras en otras zonas, como la península ibérica, entrarían en la historia en el siglo VIII a.C. Fijaos la diferencia. Gracias, en este caso, a la presencia de la escritura traída por los fenicios o al nacimiento en la península ibérica de las primeras escrituras que se llaman paleohispánicas. Pues fijaros otro detalle. En la propia ciudad de Roma, la Gran Roma, la escritura no tendría aparición hasta el siglo VII a.C. Chocante, ¿verdad? Pero cabe preguntarse y reflexionar. Si los seres humanos ya teníamos en la prehistoria muchas formas de comunicación para expresarnos, es decir, muchos tipos de lenguajes, el lenguaje oral, el musical, el plástico, los dibujos, el arte, el escrito, ¿por qué fue más importante tener escritura y otros sistemas de comunicación como el arte? Lo cierto es que la escritura no fue tan importante para todos los pueblos. Algunos dieron a la escritura un uso limitado, para cuestiones económicas. Otros sí le dieron más usos. Aunque en realidad, en la antigüedad, la cultura y las costumbres se siguieron transmitiendo de generación en generación a través de la palabra, a través de la cultura oral. Desgraciadamente, en la antigüedad han existido un sinfín de lenguas de las que hoy no conocemos nada, se han perdido, y también numerosas escrituras antiguas de las que solo sabemos traducir un escaso número. Fijaos en el mapa del Próximo Oriente Antiguo, Mesopotamia. Por ejemplo, la lengua babilónica, la acadia, utilizaron la escritura cuneiforme. La lengua cretense, por su parte, utilizó pictogramas, similares a la egipcia, y utilizó los famosos jeroglíficos, mientras que la fenicia, por ejemplo, utilizó el alfabeto. Fijaos qué variedad. En la antigüedad, podríamos decir que existió una gran torre de Babel de las lenguas. Los historiadores clasificaron a los pueblos antiguos entre pueblos con escritura y pueblos ágrafos, pueblos que no tenían escritura. Pero además condenaron al olvido a aquellos pueblos antiguos que sí tuvieron escritura, pero que no hemos sido nosotros capaces de averiguar cómo traducir esas escrituras o lenguas antiguas. Si os fijáis en este último detalle, muchos pueblos antiguos, desde el segundo milenio a.C., en plena edad del bronce, ya comenzaron a inventar sistemas de escritura. Aunque de todos estos sistemas solo hemos podido descifrar algunas escrituras, como la egipcia o la mesopotámica. Otras siguen siendo un gran enigma, como la nuestra, la de los pueblos íberos. Repasemos este viaje a los orígenes de la escritura. Las formas más antiguas fueron dibujos, lo que se llama pictogramas. Y ya en estas etapas antiguas eran usadas para comunicar mensajes. Es decir, un dibujo significaba un objeto. De los pictogramas, en algunos lugares como Mesopotamia o Egipto, pasaron a los silabarios, es decir, un signo significa una sílaba.
o ideogramas, es decir, un símbolo es igual a un significado, a un concepto. Y ahí se crearon la escritura cuneiforme o el jeroglífico. Los fenicios revolucionaron la comunicación en la antigüedad al crear un sistema sencillo que se podía adaptar a multitud de lenguas. En este caso, el alfabeto. En el alfabeto, un signo es igual a un sonido. Y lo adaptaron los griegos a su lengua. En la península ibérica, los tartesios y luego los íberos adaptaron el alfabeto fenicio a sus lenguas y crearon nuevas escrituras. En la península itálica, los romanos adaptaron el alfabeto griego y crearon el famoso alfabeto latino que nosotros mismos hemos heredado. ¿Qué diferencia suponía entonces tener escritura para una sociedad antigua? La respuesta es que hasta el siglo VII a.C. en adelante, en el que se generalizó su uso como medio de comunicación e incluso literario, significó muy poco para el pueblo llano de cada estado. En el curso hemos comprobado que la escritura no nació para comunicar mensajes, no fue un invento como ahora la entendemos, que nos permite comunicarnos de una punta a otra del planeta. No era escritura para comunicar ideas. En origen, por ejemplo, la escritura cuneiforme o la jeroglífica o la lineal A y B en Grecia era un sistema de pura contabilidad económica, para controlar cuánto poseían y qué impuestos recaudaban los gobernantes. Es decir, money, money. Y por ello, tener escritura significaba que esta sociedad estaba muy jerarquizada, que su sociedad era piramidal. Poderosos y ricos arriba, una base trabajadora abajo. Y era capaz de crear un estado con un gobierno político muy fuerte que gobernaba e imponía impuestos a los demás. Así pasó en Mesopotamia o en Egipto en el cuarto milenio a.C. Desde ahí, desde ese milenio, la introducción de la escritura durante el resto del tiempo, ya hemos visto que en el Mediterráneo sobre todo fue en el primer milenio a.C., en los pueblos ágrafos del Mediterráneo, aquellos que no utilizaban la escritura, significó que poco a poco esas sociedades fueron convirtiéndose en sociedades más jerarquizadas, en pequeños estados. Y fue en ese momento cuando surgieron sus primeras escrituras. Ahora ya sabemos qué significa realmente la escritura en la antigüedad. Acabamos este repaso invitándoos a que conozcáis un poco más la historia antigua de vuestra comarca, el Baix Vinalopó. Visitad este verano algún yacimiento arqueológico cercano a un museo. Si queréis conocer la ciudad más antigua del Baix Vinalopó, donde aparecieron las primeras huellas de escritura fenicia en Alicante, visitad la ciudad de Erna, Peñanera, en Crevillente, a solo unos kilómetros de aquí. Erna nos cuenta el paso del final de la prehistoria, de las últimas etapas de la edad de los metales, recordad, el bronce final y el hierro antiguo, y su entrada en la historia. En nuestra comarca podemos situar en torno al siglo IX o VIII uno de esos momentos en los que en nuestro territorio surgirá una primera civilización con escritura y por tanto será el origen de nuestra historia.